Durante 5 años consecutivos, dediqué cada fibra de mi ser al cuidado de mi nieto. No buscaba reconocimiento ni gestos de gratitud, simplemente cumplía con lo que sentía que era mi deber, día tras día. Lo acunaba hasta que el sueño lo vencía. Deambulaba con él en brazos por el pasillo durante las noches de fiebre o cuando las pesadillas lo asaltaban. Y entonces, un atardecer cualquiera, mi nuera me clavó la mirada y pronunció, sin rodeos: «Necesitamos nuestro propio espacio. Es el momento». Sin más preámbulos, me marché. No hubo despedidas efusivas, ni siquiera un simple gracias. Solo el eco de mi corazón herido y un orgullo apenas en pie. Vendí el modesto piso que poseía en la capital y regresé al pueblo a compartir techo con mi hermana. Me convencí de que anhelaba la paz, que quizás había llegado la hora de enfocarme en mí misma, pero esa anhelada serenidad se disipó antes de que cambiara la estación. El teléfono sonó una tarde lluviosa y fría. La voz de mi hijo al otro lado sonó ligeramente forzada. «Hola, mamá, ¿podrías venir este verano a echar una mano con Leo? Te echa mucho de menos». Una pausa incómoda. «Ah, y ya que estás aquí, ¿serías tan amable de cubrir los gastos de su campamento de verano? Son unos 3.000 euros». De pronto, ya no solo era la abuela de guardia, sino también la proveedora financiera. ¿En serio creían que había liquidado mi única propiedad para subvencionarles la vida? Esta vez no. Esta narrativa iba a cambiar y yo sería quien girara el guión. Esa noche, la cena se desarrolló bajo un silencio tenso, cargado de una incomodidad similar a la de una olla que hierve a fuego demasiado alto, silbando y exhalando un olor a quemado inminente. Sofía, mi autoproclamada nuera, una mujer de maneras pulidas pero con un filo oculto, jugueteaba con los garbanzos de su plato, empujándolos con la punta del tenedor. Tenía el ceño fruncido, como si pretendiera reducirlos a polvo con su desdén. «Elara, ¿enjuagaste bien los garbanzos esta vez? Ya sabes que Leo tiene el estómago delicado y no tolera la comida mal lavada». Su voz era suave, pero sus palabras picaban como alfileres. Dejé el cucharón con un peso en el pecho. Había remojado y frotado esas legumbres 2 veces, las había revisado una a una. ¿Qué demonios podía seguir mal? Antes de que pudiera articular una respuesta, se volvió hacia Leo. «Cariño, la comida de la abuela está bien, ¿verdad? ¿O prefieres que mamá te lleve a comer tu pizza favorita?» Leo me miró, luego a ella. «La comida de la abuela también me gusta», murmuró, pero sus ojos ya habían elegido bando. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Elara», continuó Sofía, suavizando el tono lo suficiente para que Marcos, mi hijo, que estaba sentado allí, no notara la aspereza. «¿Te importaría bajar el volumen del televisor por la noche? Necesitamos descansar bien, y Leo tiene que madrugar para ir a sus actividades. Ese documental que ves nos mantiene a todos en vela». Sabía que nuestros ritmos no encajaban y que aquello sería solo el principio de los roces. Me giré hacia Marcos. Mi hijo mantenía la cabeza gacha, masticando lentamente, fingiendo no haber oído nada. Una rabia sorda creció dentro de mí, tan rápida que me robó el aliento. «Sofía», solté con la voz ligeramente temblorosa, «cuidé de Leo durante 5 años, día y noche. ¿De verdad crees que haría algo que pudiera perjudicarle? Bajaré el volumen, sí, pero no te atrevas a retorcer mis intenciones ni a mentir». Marcos levantó la vista por fin. «Mamá, por favor». Sofía solo se preocupa. Su tono era calmado, como si estuviera aplanando la superficie de la leche derramada. «Piensa solo en lo mejor para Leo, para nosotros. ¿No podemos ser un poco comprensivos, ceder?» Las manos me temblaban. He sido comprensiva. No he hecho más que ceder. Cocino, limpio, hago recados, cuido a vuestro hijo de sol a sol, ¿y esto es lo que recibo? ¿Quejas sobre cómo lavo unos garbanzos, que mi televisión está demasiado alta? Sofía dejó el tenedor y sus labios se curvaron en una sonrisa ligera y forzada, como una cuchilla envuelta en terciopelo. «Elara, no es que no te apreciemos. Es solo que sentimos que ya es hora de tener nuestra intimidad. Leo está creciendo, necesita ganar autonomía. Nos gustaría gestionar las cosas solos por un tiempo». «Autonomía.
qué palabra tan conveniente para disfrazar lo que realmente querían decir. La verdad era dolorosamente clara, yo ya no encajaba en su cuadro, era el estorbo que necesitaban retirar. Durante 5 años, había orbitado alrededor de su pequeña familia como un satélite, hasta perder la noción de mí misma. Y ahora, agotada, querían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo y gastado. Les di mi calidez y ellos solo sintieron el calor excesivo, demasiado cerca, demasiado incómodo. Después de aquella noche, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Era como si alguien hubiera apagado la música. Marcos y Sofía se movían en sincronía, evitándome con la precisión de una coreografía ensayada. Solíamos sentarnos juntos después de cenar, charlar un rato, ver la tele. Ahora, retiraban los platos y desaparecían en sus habitaciones o se llevaban a Leo a dar una vuelta sin mí. Me quedaban en esa sala vacía, hablando conmigo misma frente a una pantalla apagada, como un fantasma que intenta convencerse de que aún pertenece al mundo de los vivos. No solo me ignoraban, me habían reducido. Ya no era abuela, era ruido de fondo o, peor aún, un mueble que chirriaba al moverse. Intenté acercarme a Leo, le ofrecí leerle un cuento, construir una fortaleza con bloques, pero él se apartó, con la mirada incierta y cautelosa. Mamá dice que ahora debo aprender a jugar solo, dijo. Que no debo depender de ti todo el tiempo. Esa frase se me clavó en el alma como una astilla. Los niños no mienten, solo repiten lo que les enseñan, y Sofía misma le había puesto el cuchillo en la mano. Esa noche, algo dentro de mí se congeló. El calor en mi pecho comenzó a endurecerse, volviéndose frío y después aún más frío. Pasé la noche en vela, en la estrecha cama individual de la pequeña habitación de invitados. No pude dormir. Desde el dormitorio principal contiguo oía voces apagadas. Marcos y Sofía susurraban en voz baja, con cuidado, con contención. No distinguía las palabras, pero no hacía falta. Aquella cadencia silenciosa y medida bastaba. Ya estaba fuera. Me giré hacia la mesita de noche. Allí, una pequeña foto, Leo de bebé, con las mejillas redondas y brillantes, sonriendo con picardía directamente a la cámara. Las lágrimas brotaron, rápidas, calientes, implacables. Unas noches después, Marcos apareció en mi puerta. Tocó suave, como un arrepentimiento. Se frotaba las manos, la mirada perdida en todas partes menos en mí. Mamá, dijo, carraspeando, como si fuera a darme una gran noticia. Has cuidado de Leo con tanto esfuerzo todos estos años. Hemos pensado que quizás es hora de que descanses. ¿De verdad? No dije una palabra, solo lo miré. Dudó, eligiendo sus siguientes palabras como si estuviera disponiendo flores en un funeral. Sofía y yo hemos hablado y, bueno, creemos que quizás sería mejor que te mudaras de nuevo al pueblo o buscaras un sitio propio cerca. Ya sabes, un lugar más tranquilo. Últimamente tenemos horarios muy apretados y no querríamos interrumpir tu descanso. Qué forma tan poética de envolver un simple desalojo. No pensaban en mi descanso, sencillamente no querían verme más. Lo que realmente deseaban era que desapareciera de su pulcra y organizada vida diaria. Y así, de repente, algo dentro de mí se enfrió para siempre. No hubo gritos ni portazos, porque a veces el sonido más pesado del mundo es el silencio que sigue a la rendición. Esa noche no dije nada. A la mañana siguiente empecé a empacar. No tenía mucho, algo de ropa, mis medicamentos, unos pocos artículos de aseo. Me quedé en la sala, mirando a mi alrededor por última vez. Los pequeños dibujos de Leo seguían prendidos en la nevera, sus calcetines diminutos, que yo misma había lavado el día anterior, se mecían suavemente en la cuerda del balcón. Cada rincón susurraba cuánto había entregado y ahora ninguna de esas cosas me pertenecía. En la cocina, cogí el delantal que había usado durante años. Aún conservaba un leve olor a sofrito y laurel, una marca de todo lo que había hecho, de todo lo que querían borrar. Esperaba poder despedirme de Leo con un abrazo, decirle quizás unas palabras de adiós, pero cuando salí, Sofía estaba en la puerta, abrochándole la chaqueta. Date prisa, Leo. Llegamos tarde a la clase de música, dijo, sin siquiera mirarme.
Su voz era fría, impersonal, como si hablara con alguien en una parada de autobús. Leo me miró. Había un destello de duda en sus ojos, quizás incluso tristeza, pero sobre todo, confusión. Murmuró, «Adiós, abuela», y se dejó llevar. La puerta se cerró de golpe tras ellos. No fue solo un ruido, fue un veredicto. Mi papel en aquella familia había concluido oficialmente. Marcos me acompañó escaleras abajo en el ascensor. No dijo nada. De vez en cuando, me miraba de reojo y desviaba la vista con rapidez, como un estudiante sorprendido copiando en un examen. En el vestíbulo, sacó un pequeño fajo de billetes nuevos de 50 euros de su cartera, 5 o 6 tal vez, y me los puso en la mano. «Mamá, coge esto por si te hace falta algo», murmuró. «Y si necesitas cualquier cosa, puedes llamarme». Me quedé mirando los billetes. En ese instante, se sintieron como brasas en mi palma. No los tomé. No dije una palabra. Simplemente cogí mi pequeña maleta y salí sin mirar atrás. Un paso, luego otro, la espalda recta, el paso firme, sin darle ni una sola oportunidad para arrepentirse. Aquello no era derrota. No era rendición. Era dignidad. Que creyeran que me habían descartado, pronto verían que sin ellos viviría perfectamente, de hecho, viviría mejor. Cuando salí del edificio, el cielo ya se había teñido de oscuridad. Los faros de los coches destellaban en las calles, los letreros de neón parpadeaban sobre las aceras abarrotadas. La ciudad vibraba con una vida inquieta, implacable y, sin embargo, en todo aquel movimiento, ni un solo espacio me pertenecía. Me detuve al borde de la acera, viendo a los desconocidos pasar como olas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo había avanzado sin mí. ¿A dónde podía ir? Solo un lugar me vino a la mente, aquel viejo piso, el que mi difunto esposo y yo compramos con tanto esfuerzo, un lugar pequeño, desgastado, pero nuestro. Después de que Marcos se casara, me invitó a mudarme con ellos. El piso había estado vacío desde entonces. Había vivido allí sola durante años, aferrándome a los recuerdos como a un salvavidas, pero ahora, ¿en serio iba a regresar a sentarme sola entre aquellas paredes frías y desconchadas, a envejecer en silencio? Me di la vuelta y busqué el motel más barato que encontré en la zona. La habitación apenas tenía espacio para abrir la maleta. El aire era húmedo y me oprimía el pecho. El moho se acumulaba en las esquinas del techo. Me tumbé en el colchón ruidoso, mirando las manchas amarillas de humedad sobre mi cabeza. No pude conciliar el sueño. ¿Y ahora qué? Metí la mano bajo la almohada y saqué el teléfono. Las manos me temblaban al marcar el único número que tenía sentido. Isabel, mi hermana, se había casado y vivía en un pueblito tranquilo a cientos de kilómetros. Hacía años que no nos veíamos. Contestó después de varios tonos, la voz cálida y adormilada. «Elara, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan tarde?» Quise reír, decir algo trivial, pero en cuanto abrí la boca, las lágrimas brotaron a borbotones. Me ahogué con cada palabra, la voz entrecortada mientras el dolor se desmoronaba en pedazos. No sonó bonito, pero no importó. Ella lo entendió todo. «Espera, ¿qué? ¿Qué te han hecho?» La voz de Isabel se agudizó, atravesando la estática con furia. «Marcos se ha vuelto completamente loco, ¿y esa Sofía? ¿Qué clase de persona trata así a alguien?» Su furia era palpable, pero su voz no flaqueó. «Elara, no llores ni un minuto más. ¿Me oyes? Empaca tus cosas y ven a quedarte conmigo. Resolveremos esto juntas». Sus palabras encendieron una llama dentro de mí, disipando cada sombra que me había tragado por completo. Por supuesto, todavía tenía a mi hermana. Cuando terminó la llamada, sentí como si una luz se hubiera reencendido en mi pecho. No iba a regresar a aquel piso, no iba a quedarme allí sentada esperando a que alguien me necesitara de nuevo. Aquel lugar que antes fue mi hogar ahora era solo un santuario para una vida que ya no existía. Era mi último ancla emocional y se había convertido en un lastre. Venderlo no solo les quitaría a Marcos y Sofía la posibilidad de echarle mano, me haría libre. A la mañana siguiente, llamé a una agencia inmobiliaria.
El viejo piso podría estar deteriorado, pero la ubicación era buena, a un paso del metro. El agente me dijo que el mercado estaba al alza y que, con un poco de suerte, podría sacar un buen precio. Al firmar el contrato de venta, los dedos me temblaban un poco, pero por dentro sentía una serenidad que no había experimentado en años. Este dinero, esta decisión, no era para ellos, era para mí. Por primera vez, enteramente para mi futuro. La venta se cerró con sorprendente rapidez. En menos de un mes, el comprador firmó y el papeleo estaba listo. Cuando los fondos llegaron a mi cuenta, no una fortuna, pero sí más que suficiente para los próximos años. Por fin exhalé. No se lo dije a Marcos, no se lo dije a Sofía. No tenían ni idea de que el piso tenía nuevo dueño, no tenían ni idea de que el dinero descansaba tranquilamente en una cuenta a mi nombre. Ese dinero era mi último secreto y mi armadura final. Comencé a planificar con cuidado. Una parte la coloqué en un depósito a plazo fijo, intocable. Esa era mi red de seguridad, sin concesiones. El resto lo mantuve líquido para lo esencial, para lo que me deparara el siguiente capítulo. Luego, compré un billete de autobús con destino a un pequeño pueblo de Andalucía. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad, vi cómo el horizonte se desdibujaba en una mancha de acero y neón. La multitud en la entrada del metro, las luces intermitentes de las tiendas, las torres de cristal que antes veía a diario, todo se alejaba en la distancia, convirtiéndose en mero ruido de fondo. No sabía qué me esperaba al final del trayecto, pero de una cosa estaba segura, jamás volvería a esa casa. Fue como escapar de una jaula, agridulce, extraño, extrañamente liberador, como descorchar por fin una botella que habías mantenido sellada durante media vida, solo para darte cuenta de que el sabor dentro era una mezcla de todas las emociones que nunca te permitiste sentir. Alivio, arrepentimiento, un poco de miedo, pero también paz. Horas después, la carretera serpenteaba entre verdes colinas ondulantes. El aire cambió, olía a pinos y tierra mojada, limpio, fresco, vivo. Sentí como si algo invisible se extendiera y aliviara suavemente los nudos en mi pecho. El autobús se detuvo en la pequeña estación del pueblo, y allí estaba ella. Isabel, de pie junto al andén, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, la mirada fija en las ventanas. Parecía un poco mayor de lo que recordaba, con algunas hebras plateadas más en el pelo, pero su sonrisa brillante, amplia y firme era exactamente la misma. «Elara», llamó, moviéndose hacia mí. En cuanto me abrazó, me derrumbé como un niño perdido que por fin encuentra su hogar. Hundí la cara en su hombro y lloré. 5 años de agotamiento, humillación y resentimiento, todo se derramó en aquel único abrazo. Cada decepción, cada noche de insomnio, cada momento que pasé sola en una casa ajena intentando no respirar demasiado fuerte. Ella me abrazó fuerte y me frotó suavemente la espalda. «Ya estás aquí. Eso es lo único que importa», susurró. Condujimos hasta su casa, una cabaña acogedora de 2 pisos al borde de un pequeño bosque. En el jardín delantero, tomates, calabacines y lechugas crecían en hileras perfectas. Varias gallinas y un par de patos se paseaban por el césped como si fueran los señores del lugar. La casa no era ostentosa, pero sí luminosa y ordenada hasta el último detalle. Todo tenía su sitio, cada rincón llevaba el toque de Isabel. Incluso había un tarro de mermelada casera de fresa junto a la ventana que recibía los últimos rayos dorados del sol de la tarde. Me detuve en la entrada e inhalé profundamente. El aire olía a tierra recién arada y a hierba cortada. Una pequeña campana de viento tintineaba suavemente bajo el alero del porche. A lo lejos, cantó un gallo y en ese instante sentí que mi espíritu se aquietaba por fin. Las luces de la gran ciudad podían deslumbrar, pero jamás me proporcionaron consuelo. Aquí, la tierra se sentía llana pero firme bajo mis pies y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que pertenecía a ese lugar. La vida en el pueblo transcurría a un ritmo pausado y auténtico. Cada mañana me despertaba no con el rugido del tráfico, sino con el trinar de los pájaros al amanecer y las discusiones matutinas entre gallinas y patos en el patio trasero. Adiós a las alarmas estridentes, al resplandor del hormigón y al ruido asfixiante. Ahora el día comenzaba con la luz del sol filtrándose entre las ramas de los árboles y el aroma a tierra fresca.
que traía la brisa. Durante el día, Isabel y yo trabajábamos juntas en el huerto. Deshiervábamos, regábamos las hileras de hortalizas y quitábamos las hojas secas. Al observar cómo aquellos tiernos brotes verdes crecían un poquito cada día, sentí que algo dentro de mí también echaba raíces de nuevo. Teníamos unas pocas gallinas ponedoras y cada mañana recogíamos huevos frescos, aún tibios en la paja. Isabel incluso me enseñó a hornear pan en un horno de leña artesanal. Aquel olor a corteza dorada, humo y levadura era algo que nunca había conocido en la ciudad. De vez en cuando, íbamos al mercado del pueblo a comprar algunas cosas. Nos encontrábamos con vecinos y charlábamos con viejos conocidos. Algunos ni siquiera los conocía, pero todos me recibían con la misma alegría cálida y sencilla, humilde pero rebosante de afecto, como la luz del sol en el campo. Cierto, el trabajo físico me dejaba los músculos doloridos al final del día, pero por la noche dormía profundamente, sin sueños inquietantes, sin pesadillas, sin el silencio frío de antes, sin aquel peso opresor en el pecho que sentía en la otra casa. Aquí, la gente hablaba con franqueza, a veces con cierta rudeza, pero siempre con sinceridad. Era 1000 veces mejor que las sonrisas superficiales y las medias verdades azucaradas a las que me había acostumbrado en la capital. El anciano de la casa vecina aparecía en nuestra puerta con un par de truchas recién pescadas, otra vecina traía bizcocho de maíz caliente envuelto en un paño de cocina. «Comed», decía. «Si queréis más, haré otra hornada». Y de alguna manera, aquellas sencillas palabras sanaban más que cualquier disculpa elaborada. Isabel y yo solíamos sentarnos en el banco de madera del jardín, desgranando guisantes mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Una tarde, mientras pelábamos habas en un cuenco de metal, me miró y preguntó: «¿Tienes algún plan ahora que estás instalada?». Sonreí, y mirando el trozo de tierra que había justo detrás del porche. «Bueno, primero lo primero, quiero que este lugar sea un poco más cómodo para vivir. Haré algunas reformas». Hice una pausa, mis ideas ya tomaban forma. En cuanto al resto de ese dinero, he estado pensando. ¿Y si montamos algo pequeño? El aire es puro, la tierra es fértil. Quizás una pequeña casa rural o vendemos las verduras y las conservas que cultivamos aquí. Nada grande, solo lo suficiente para mantenernos activas y ocupadas. Los ojos de Isabel se iluminaron al instante. Llevo años queriendo hacer algo así. Simplemente no tenía el capital inicial. Pero ahora, entre las dos, podríamos conseguir algo realmente bonito y rentable. Verla brillar de esa manera me hizo sentir estable por primera vez en mucho tiempo. De vuelta en la ciudad, cada día giraba en torno a la merienda de Leo después del colegio, los cambios de humor de Marcos y los caprichos de Sofía. Era como un hilo deshilachado, tirado en todas direcciones sin que se le permitiera mantener su forma original. Pero ahora yo cultivaba la tierra, y aquí, si plantaba algo, sabía exactamente lo que recibiría a cambio. Justo cuando la vida comenzaba a sentirse tranquila de nuevo, la paz se hizo añicos con una simple llamada. Identificador de llamadas, Marcos. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con el corazón encogido de aquella forma tan familiar y pesada. Luego caminé hasta el otro extremo del patio, fuera del alcance del oído de Isabel, respiré hondo y pulsé para contestar. «Hola, mamá», su voz sonaba extraña, demasiado casual, forzada. «Hola, cariño», dije con calma. Habló un rato, no preguntó cómo estaba ni mencionó mi partida. No llamó para saber de mí, llamó para preguntar algo. «Entonces, ¿todo bien por ahí? ¿Estás bien económicamente?» «Estoy bien», dije con serenidad. «No tengo muchos gastos aquí». «Ah, qué bien». Hubo una pausa. «Entonces, oye, sobre ese piso, el que usabas antes, ¿lo vendiste?» «Sí, lo vendí». «¿Cuánto sacaste?», preguntó demasiado rápido, intentando sin éxito sonar despreocupado. Por dentro, sonreí con frialdad, pero mi tono siguió siendo ligero. «No mucho, solo lo suficiente para que Isabel y yo podamos arreglárnoslas, mejorar la casa». «No te preocupes, no os molestaré». Silencio. Prácticamente podía oírlo intentando digerir la decepción. Unos segundos después, lo intentó de nuevo, la voz baja y vacilante.
Mamá, verás, las cosas están un poco justas ahora mismo. Los gastos de las actividades de Leo son muy altos y... Lo interrumpí. Marcos, tú y Sofía necesitáis aprender a administrar vuestras finanzas. Mi dinero está asegurado. No pienso tocarlo. A mi edad, necesito tener algo para mí. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, dijo en voz baja. Y así, la llamada terminó. Me quedé en el patio con el teléfono en la mano, mirando las colinas lejanas. El viento traía el aroma a tierra y a pino, pero no había paz en mi pecho. Lo sabía, esto era solo el principio. No me iban a soltar tan fácilmente. Poco después, Isabel debió de notar mi expresión. Se acercó y me dio un suave golpe en el brazo. Marcos llamó, ¿verdad? ¿Qué quería esta vez? Le conté todo. Se dio una palmada en el muslo, enfurecida. ¿No te dije que iban a por tu dinero? Elara, no te atrevas a ablandarte otra vez. Te volverán a atrapar en un abrir y cerrar de ojos. Asentí lentamente, mi visión se volvía más clara. Para ellos, el dinero de la venta de mi casa no era mío, era simplemente una herencia anticipada. Hablaban dulcemente, pero solo veían una cuenta a la que podían acceder en cualquier momento. Y, efectivamente, el siguiente movimiento no tardó en llegar, solo que esta vez vino envuelto en un nuevo disfraz. Abuela. La voz de Leo era suave, familiar, titubeante, como el sonido de viejos recuerdos tirando de las fibras de mi corazón. Aquella palabra me golpeó hondo. 5 años de cuentos y golosinas, tiritas y abrazos antes de dormir. Ese tipo de vínculo no se rompe con facilidad. Intenté mantener la voz suave. Hola, Leo. ¿Echas de menos a la abuela, eh? Sí, te echo de menos, dijo entre sollozos. Abuela, ¿cuándo vienes? Quiero volver a jugar contigo. Me quedé en silencio por un momento, con el corazón retorcido por tantas emociones que no podía nombrar. ¿Eras realmente tú o te preguntaron, cariño? ¿Mamá o papá te pidieron que me llamaras? Silencio. Solo su respiración al otro lado, luego un susurro apenas audible. Sí. Mamá dijo que si vienes, podemos ir al parque de atracciones y me ayudarás a pagar el campamento de tecnología. Y algo se rompió dentro de mí. Limpio, definitivo. Así que eso era todo. Seguía siendo el mismo juego, el mismo manual. Lo usaban a él, su inocencia, su cariño, como un accesorio. Lo convertían en un sobre de voz dulce para su próxima campaña de recaudación. Querían que pagara de nuevo, que pagara por su amor, que pagara por ser echada de menos, que pagara por un lugar en una familia que nunca quiso que me quedara, solo para servir. Pero esta vez no. Nunca más. No caería en la misma trampa 2 veces. Me recompuse, calmando el temblor en mi voz. La abuela también te echa de menos, cariño. Cuando pueda, iré a verte. Pero pórtate bien, ¿vale? Después de colgar, mi mano seguía aferrada al teléfono. Aquel último vestigio de calidez que conservaba, aquel hilo emocional que me unía a ellos, se había desvanecido, agotado por una llamada con la sinceridad de un guión ensayado. Unos días después, Marcos volvió a llamar. Esta vez no hubo charla trivial, nada de andarse por las ramas. Fue directo al grano, con la desenfadada presunción de quien ya había decidido que la respuesta debía ser afirmativa. Mamá, se acerca el verano. Sofía y yo estamos con mucho trabajo y, la verdad, no hay nadie que cuide a Leo. ¿Podrías venir a ayudar un tiempo? No para de decir que te echa de menos. Casi me eché a reír, pero lo único que salió fue un tono lento y seco. Ah, sí. Ayudar. Alargué las palabras deliberadamente. Si vuelvo, ¿dónde se supone que me quede? Lo último que sé es que ya no había sitio en tu casa. Hubo una pausa. No se lo esperaba. Luego vino el torpe intento de diplomacia. Bueno, sí, el piso es un poco pequeño, pero quizás, no sé, el sofá solo por un tiempo. O podrías alquilar algo cerca. Podríamos ayudar con una parte del alquiler. ¡Qué descaro!
Aquella oferta sonó tan fuerte que casi podía oír el tecleo de la calculadora en la cabeza de Sofía a 3 provincias de distancia. Querían que volviera, no como invitada, ni siquiera como familia, sino como niñera interna a tiempo completo, sin cama propia, sin comodidad, ni siquiera dignidad. Y tendría el privilegio de pagármelo yo misma, con, quizás, un subsidio parcial para el alquiler. Como si fuera una trabajadora temporal autofinanciada con una fregona en una mano y una tarjeta bancaria en la otra. La ira se acumuló rápidamente, hirviendo. Mis nudillos se pusieron blancos mientras mis uñas se clavaban en la palma, pero no lo demostré, no podía. No me verían explotar, eso habría sido una victoria para ellos. Así que respiré lentamente y encerré la furia de nuevo en su jaula. Luego puse el tono más suave y dulce que pude. Claro, Marcos, dije. Prepararé mis cosas. Qué ganas de ver a mi nieto. Hice una pausa y sobre el precio del campamento lo hablaremos en persona. Que pensaran que habían ganado, que hicieran sus pequeños planes. Si querían mi dinero otra vez, bien, pero esta vez sería en mis términos. Le conté todo a Isabel, palabra por palabra, la petición de Marcos, mi decisión, hasta el último detalle. Su rostro se puso rojo. Se levantó de la silla de golpe como si estuviera lista para marchar directamente a la capital. Elara, ¿estás loca? Está claro que quieren desplumarte. No puedes ir. La atraje suavemente de vuelta a su asiento y coloqué una mano tranquila sobre la suya. Isabel, relájate. Sé exactamente lo que hago. Mi mirada se volvió aguda. Esta vez no voy a volver como niñera. Vuelvo para cobrar. Ella parpadeó, entendiendo el golpe. Le dediqué una sonrisa fría y sin humor. A ellos les gusta jugar con números, ¿verdad? Bien, entonces sentémonos y calculemos realmente cuánto vale este supuesto vínculo familiar. Primer paso, alojamiento. Dijeron que no había sitio para mí, me ofrecieron el sofá, me sugirieron que pagara por mi propio apartamento. Bien, les sigo el juego. Nos sentamos en la vieja mesa de la cocina como si estuviéramos planeando una campaña militar, trazando cada movimiento, cada línea en la arena con meticuloso detalle. La preocupación de Isabel se transformó en algo más. Sus ojos brillaron, la furia que antes empañaba su rostro dio paso a una excitación intensa y eléctrica. Sí, se dio una palmada en el muslo. Eso es exactamente lo que debes hacer. Hazles saber que ya no eres su felpudo. Yo solía derramar mi corazón en esa familia, esperando que me ganara su afecto. Lo único que conseguí fue explotación. Esta vez sería más lista, más astuta. Unos días después, comencé a prepararme para el viaje de regreso, pero no como antes. Nada de bolsas grandes llenas de mermelada casera ni tomates frescos del huerto, ni galletas recién horneadas. Nada de listas mentales de a quién le gustaba qué, ni de lo que podría hacer sonreír a Sofía por una vez. Esta vez viajé ligera, solo algo de ropa de verano, medicamentos esenciales, nada más. Porque había aprendido algo a la mala, no importa cuánto amor des, no puedes obligar a nadie a amarte. Todo ese esfuerzo solo me conmovió a mí, a ellos nunca les dio razón. Antes de irme, pasé por el banco local y retiré 1.500 euros en efectivo. Los dividí en fajos ordenados y metí cada uno en bolsillos ocultos cosidos dentro de mi ropa. Eso era todo el dinero que llevaba conmigo. El resto de los fondos de la venta de la casa ya estaban bloqueados en depósitos a plazo fijo, guardados de forma segura según el plan que Isabel y yo habíamos trazado. Ella sabía exactamente dónde estaba el libro de cuentas y la llave de la caja de seguridad. Esa era mi armadura. Nadie podía tocarla y para estar segura, la miré a los ojos y le dije, te escribiré todas las noches. Si hay un solo día que no tienes noticias mías, no esperes, llama a la policía. Ella no pestañeó. ¿Tienes mi palabra, Elara? Si te tocan un pelo, te juro que seré su peor pesadilla. Con ella como mi ancla, finalmente me sentí estable, lista. Unos días después, me encontraba frente a la puerta de Marcos y Sofía con nada más que una pequeña maleta de mano. Sofía abrió la puerta en cuanto me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa exagerada, empalagosa.
Elara, por fin llegaste. Pasa, pasa. Leo no para de preguntar por ti. Marcos se levantó del sofá. Su sonrisa era mecánica, como una máscara nueva que acababa de ponerse. Hola, mamá. Debes estar cansada del viaje. Asentí sin decir palabra y llevé mi maleta directamente a la sala de estar. Y allí estaba el sofá, ya preparado con mantas cuidadosamente dobladas y una almohada, como si estuvieran recibiendo a la realeza con descuento. Sofía, en su tono más considerado, hizo un gesto hacia el sofá. El piso está un poco justo ahora mismo, así que tendremos que pedirte que te apañes aquí solo por esta noche. ¿De acuerdo? Una vez que Leo esté de vacaciones de verano, probablemente te canses de verlo todo el día. Así que descansa un poco. Cada palabra estaba impregnada de dulzura, pero el mensaje era claro: no te adentres, no hagas ruido, no te instales demasiado. Pero no me resistí. No me inmuté. Sonreí amablemente, dejé la maleta en el suelo y dije: estoy bien. No es gran cosa. Ambos se relajaron visiblemente, casi pude oír su suspiro de alivio. Y fue entonces cuando asesté el golpe. Mi espalda ya no es lo que era, añadí con naturalidad. El sofá es un poco incómodo. Además, me levanto 2 o 3 veces por noche al encender las luces. No quiero perturbar vuestro sueño. Hice una pausa y observé cómo sus rostros se tensaban como cuerdas estiradas demasiado rápido en un violín. Estaba pensando. Hay una pequeña pensión muy bonita justo al lado del edificio. No es muy cara. Podría quedarme allí. Así puedo cuidar de Leo durante el día y volver por la noche sin interrumpir. Todos ganamos. Mi voz era suave y tranquila, pero cada palabra resonó como una chincheta cayendo sobre un suelo de mármol. ¿Querían una niñera interna gratis? ¡Qué pena! Esta niñera tenía opciones y dignidad. La habitación se congeló. Aquello no formaba parte de su plan. Sofía fue la primera en recuperarse y su voz se elevó un tono. ¿Una pensión, mamá? ¿Qué dices? ¿Para qué gastar tanto dinero? Claro, nuestro piso es pequeño, pero el sofá es perfectamente cómodo. No hay necesidad de gastar en algo así. Pero no era el dinero lo que le preocupaba, era el control. Si no estaba bajo su techo, no estaría a su entera disposición. Nada de llamarme para cenar, nada de hacerme sentir culpable para conseguir favores. Sería un inconveniente. «Ay, Sofía», dije sin dejar de sonreír. Luego me volví hacia Marcos. «Es solo una pensión. No pasa nada. Creo que me he ganado un poco de comodidad, ¿no crees?» Dudé, un pequeño suspiro, y me encogí de hombros. Lo único es que no traje mucho efectivo. Todo fue un poco de improviso. Así que, la comida, la pensión. Dejé la frase flotando en el aire. Sus caras cambiaron al instante. Captaron el mensaje. Tú me invitaste, tú cubres los gastos. Las sonrisas educadas se desvanecieron como humo. Marcos empezó a inquietarse, mirando alternativamente a Sofía y a mí, como un colegial sorprendido copiando en un examen. El sudor le perlaba la frente. Sofía tenía la mandíbula apretada, los labios tensos. Sus ojos se estrecharon como pequeñas cuchillas afiladas. El silencio flotaba en la habitación, denso y pegajoso. Finalmente, Marcos habló con voz rígida. «De acuerdo», murmuró, sacando su cartera y dándome unos cuantos billetes nuevos. «Unos 400 euros, para unos días. Ya lo arreglaremos después». Sofía soltó un resoplido audible por la nariz y se marchó furiosa sin decir una palabra más. Acepté el dinero con expresión neutral, sin dejar entrever ni una pizca de satisfacción. «Gracias», dije. «Iré a instalarme. Nos vemos mañana. Estaré aquí a las 8 en punto para empezar». Y sin darles una segunda mirada, rodé mi maleta hasta la puerta y salí. El sol brillaba, la brisa traía notas de café recién hecho y detergente de la lavandería de la esquina. Caminé una manzana hasta una pensión modesta y económica y reservé una habitación. No era lujosa, pero las ventanas eran amplias, la cama mullida y, lo más importante,
Nadie me miraba como si les debiera algo. Dejé la maleta e hice lo primero que debía hacer, llamar a Isabel. Primer paso completado. Al otro lado del teléfono, prácticamente estaba golpeando la mesa. Esa es mi hermana. Enséñales quién manda. Colgué y me dejé caer sobre la cama, exhalando profundamente. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cálida y dorada. Un mundo aparte del sofá frío y duro que me habían preparado. Pero sabía que no debía relajarme demasiado. Esto era solo el aperitivo. El plato fuerte, ese campamento de tecnología de 3.000 euros, aún estaba pendiente. Veamos qué querían realmente, una madre o simplemente el dinero. Exactamente a las 8 de la mañana siguiente, me presenté en la puerta de Marcos y Sofía, puntual como había prometido. Fue Leo quien abrió. «Abuela». Sus ojos se iluminaron por un instante con esa alegría pura y sin filtros que solo un niño puede ofrecer. Pero luego, con la misma rapidez, se apagaron, como si estuviera calculando si estaba bien sentirse tan feliz. Extendí la mano y le alboroté suavemente el cabello antes de entrar. Sofía salió del dormitorio arrastrando los pies, todavía en pijama, bostezando a medias, forzando una sonrisa que era más una espina que una muestra de afecto. «Ah, ya estás aquí», dijo. Asentí con tono neutral. «¿Ya desayunó Leo?» Se giró hacia la cocina. «Todavía no». No respondí. Simplemente me senté en el sofá, puse las noticias matutinas y miré en silencio. Unos minutos después, apareció con 2 platos de desayuno simple y los puso sobre la mesa sin decir palabra. Me miró de reojo, con ganas de decir algo, pero al final se lo tragó. Después del desayuno, Marcos y Sofía tenían prisa por irse, vistiéndose casi en silencio. Justo cuando se abrochaba el abrigo, Sofía se echó una cuerda por encima del hombro. «Ay, Elara, prepara algo ligero para el almuerzo. La ropa de Leo está en la lavadora. Puedes ponerla. Volveremos para la cena, así que no cocines demasiado tarde». Levanté la vista con calma, sin prisa. «Sofía, no dormí bien anoche en la pensión. Me siento con poca energía». Luego sonreí, dulce como la miel. «Llevaré a Leo a comer algo rápido fuera. En cuanto a la ropa sucia, creo que Marcos y tú podéis encargaros esta noche». Acepté ayudar a cuidar a Leo, no a llevarla a casa. El aire se espesó. Su rostro se descompuso, como una máscara que se desliza. Abrió ligeramente los labios y entrecerró los ojos, como si estuviera a punto de clavarme algo en la frente. Pero entonces vio a Leo allí, observándonos. Se mordió la lengua, cerró la boca de golpe y dio un portazo al salir. Y así, las reglas cambiaron aquel día. Hice exactamente lo que dije, cuidar a Leo, y solo eso. Vimos dibujos animados, construimos torres de bloques y bajamos al patio. Y cocinar, limpiar y lavar la ropa, ni tocarlo. A la hora del almuerzo, lo llevé a una pequeña cafetería a comprar bocadillos. Cuando Sofía llegó a casa temprano esa tarde, abrió la puerta y se quedó petrificada. La cocina estaba exactamente como la había dejado, platos apilados en el fregadero, bolsas de basura abultadas y encimeras sin tocar. Su rostro se tensó al instante. Antes de que pudiera abrir la boca, la interrumpí con un suave murmullo. «Ay, estuve un poco mareada toda la tarde. Solo intentaba que Leo estuviera tranquilo. No quise arriesgarme a esforzarme demasiado. Cada vez que intentaba dar una indirecta, quizás doblar un poco de ropa, la basura se está llenando». Yo tenía preparada una respuesta tranquila e inamovible. «Me duele la espalda. El médico me dijo que evitara el sobreesfuerzo. Eso no forma parte de lo que acordamos». Su mandíbula seguía apretada, su respiración entrecortada, pero no dijo nada porque el verano era largo y todavía me necesitaba. Incluso con Leo, dejé de ser la abuela efusiva y complaciente. Cuando me pidió un juguete caro, me agaché y le dije con suavidad: «Cariño, la abuela no tiene tanto dinero ahora mismo. Y papá y mamá también trabajan mucho. No siempre podemos comprar todo lo que queremos». Cuando tiró el juguete al suelo frustrado, no lo regañé. Solo lo miré a los ojos. «Recógelo».
Respeta tus juguetes y a quienes te los dieron. Poco a poco, fui plantando semillas en el mundo de aquel niño. Semillas de límites, de gratitud, de respeto. No podía cambiar a sus padres, pero tal vez, solo tal vez, podría dejar una pequeña parte de mí en él, algo que perdurara más allá de aquel verano. Al principio, Leo no sabía muy bien qué pensar de esta nueva versión de la abuela. Parecía confundido, dividido entre la costumbre y la duda, el afecto y el miedo. Pero los niños son adaptables e instintivos. A los pocos días, volvió a sentirse cómodo a mi alrededor, aunque de vez en cuando seguía repitiendo alguna de las frases preaprobadas de Sofía. Sabía que no sería fácil cambiar la perspectiva del mundo de un niño, sobre todo con padres que le daban un guión. Pero tenía que intentarlo. Yo solía ser una abuela que lo daba todo, siempre ofreciendo, siempre resolviendo, siempre arreglando las cosas antes de que alguien siquiera pidiera. Ya no. Ahora era la abuela bajo contrato. La descripción del puesto era meridianamente clara, solo cuidado de niños. Limpieza, lavado, cocina, esos eran servicios premium. Se cobraban aparte. Pasaron los días y la fecha límite para el campamento de tecnología se acercaba. Los 3.000 euros se cernían como un reloj que avanzaba ante los ojos de Marcos y Sofía. Una noche, durante la cena, Sofía decidió que era hora de otra presentación estratégica. El Ara, dijo, deslizando delicadamente un poco de comida en el plato de Leo. Este campamento de tecnología es una oportunidad increíble. Tienen un profesor de Alemania y ya se han apuntado muchos niños. Le ayudará muchísimo a Leo para solicitar plaza en una buena escuela secundaria. Me miraba mientras hablaba, intentando leer mi rostro. Marcos intervino rápidamente, con tono urgente. Sí, mamá, la competencia es feroz últimamente. No queremos que Leo se quede atrás. Dejé los palillos, asentí pensativamente y me incliné con aparente curiosidad. ¿En serio? ¿Qué enseñan? ¿Quién es el instructor? ¿Dónde son las clases? ¿Cuántas veces a la semana? Los bombardeé con preguntas, sonando genuinamente interesada. Mordieron el anzuelo y se lanzaron a una cascada de detalles: programación, trabajo en equipo, programas STEM internacionales, haciendo todo lo posible por vendérmelo como expertos en marketing. Cuando por fin se detuvieron para tomar aliento, dejé que el silencio se extendiera un segundo. Luego suspiré y dije, suena maravilloso, de verdad. Pero 3.000 euros es una fortuna. Añadí un sutil ceño fruncido para completar el efecto. Lo suficiente como para sugerir que quizás era demasiado para mí. Luego, casualmente, cambié de tema. Pero ahora tenéis trabajos bastante decentes, ¿verdad? ¿No os comprasteis ese coche nuevo el año pasado? ¿Y Sofía, no era ese bolso de diseño nuevo que publicaste en Instagram hace poco? Así que esos 3.000 euros no deberían ser mucho, ¿verdad? Di un sorbo a mi té mientras sus caras se congelaban. Los labios de Sofía se adelgazaron y su piel palideció ligeramente. Marcos parpadeó un par de veces, como buscando una respuesta, pero sin encontrar dónde aterrizar. Por dentro, sonreía con sorna, pero por fuera me mantenía tranquila y agradable. 3.000 euros, repetí en voz baja. Eso no es calderilla. Sofía finalmente forzó una sonrisa tenue y amarga. Mamá, ¿sabes que esto es muy importante para Leo? Marcos y yo trabajamos muy duro. Solo queremos darle un futuro mejor. No queremos que tú pagues por ello. Ah, ya lo sé, asentí con suavidad. Ambos tenéis buenas intenciones, pero también conozco vuestras finanzas. Comprasteis un coche, Sofía, te acabas de comprar un bolso nuevo. Así que 3.000 euros no deberían ser para tanto. Ambos se estremecieron apenas, pero lo capté. Marcos bajó la mirada, abrió la boca y la volvió a cerrar. Se quedó callado. Levanté mi taza y di otro sorbo lento. Mis fondos ya están asignados, dije, encogiéndome de hombros. Están bien atados, de verdad que no puedo tocarlos. Esto es responsabilidad vuestra. Sus rostros se pusieron rígidos, como si una pared que esperaban atravesar se hubiera convertido en acero. Les di un último y suave empujón. Vosotros sois los padres.
Es vuestra responsabilidad invertir en el futuro de vuestros hijos, no depender de que alguien más asuma ese coste. Otro silencio se instaló en la cocina, denso e incómodo. La mano de Marcos temblaba ligeramente al agarrar los palillos. Miró a Sofía y luego a mí. Tras un instante, por fin habló. «Está bien, mamá. Ya lo resolveremos». Sofía no dijo nada. Apretaba la mandíbula. Su pecho subió y bajó bruscamente una vez antes de darse la vuelta y correr a la cocina a recoger, los labios apretados, la espalda rígida, el dolor de la derrota escrito en cada movimiento. Sabía que había perdido esta ronda y que yo ya no era el mismo blanco fácil de antes. A la mañana siguiente, justo a tiempo, llegué a la puerta de Marcos y Sofía. Esta vez no solo como abuela, sino como una mujer con límites, claridad y poder de decisión. En mi mano tenía un contrato que había redactado la noche anterior. Basta de expectativas vagas, basta de chantaje emocional. Solo un acuerdo claro y justo. Sofía abrió la puerta, aún con esa sonrisa tensa y forzada, como una máscara a punto de romperse. «Buenos días, Elara», dijo, con una falsa alegría. Le devolví la sonrisa cortésmente y le entregué la carpeta. «Este es el acuerdo de trabajo que preparé ayer». Lo había previsto. Tomó los papeles y los miró con recelo. «Elara, ¿qué es esto?» «Describe nuestras funciones y responsabilidades», dije, con calma y claridad. «Tú y Marcos estáis trabajando, y me complace ayudar con Leo durante este periodo de campamento. Pero es importante que todos estemos de acuerdo. Se trata de respeto, de proteger mi tiempo y energía y de asegurarme de que sepáis exactamente qué podéis esperar de mí». Se quedó en silencio durante unos segundos, hojeando las páginas. Cada cláusula era deliberada e inequívoca, solo cuidado de niños, nada de lavandería. Nada de preparación de comidas, nada de recados, horarios claros, días libres definidos, gastos de transporte reembolsados, horas extras requieren aviso previo y acuerdo. Frunció el ceño al leer las líneas, apretando ligeramente la mandíbula. No le gustaba, pero también sabía que no podía rebatirlo. Al final, le pasó el contrato a Marcos. A él se le borró el color al leer. Sus dedos jugaban con los bordes. «Mamá», murmuró, mirando de la página a mí. «¿Qué es esto de verdad? ¿Necesitamos contratos en la familia?» Sonreí suavemente. «No os pido nada. Solo quiero claridad. Me pedís ayuda y estoy dispuesta, pero no volveré a cargar con toda la casa a mis espaldas». Eso no es ayudar, es consentir. Marcos y Sofía intercambiaron miradas. La tensión se arremolinaba en el aire entre ellos como vapor ascendente, pero al final Marcos suspiró y cedió. «Si eso es lo que quieres, hemos firmado». Y así, de repente, el tono cambió. En los días siguientes, todo transcurrió según lo previsto. Llegué cada mañana puntual y profesional, ayudé a Leo con el desayuno, supervisé sus deberes, lo llevé al parque, todo se ajustaba al contrato. Nada más y nada menos. Las tareas domésticas no eran mi asunto. Al anochecer, registré mi hora de salida y regresé a mi pensión para pasar la noche. Marcos y Sofía, quizás a regañadientes, no se opusieron. Se estableció un nuevo ritmo tranquilo y estructurado, pero la tensión persistía bajo la superficie. La ansiedad de Sofía comenzó a filtrarse. Me miraba desde el otro lado de la cocina mientras removía una olla, con los ojos llenos de pensamientos que no parecía capaz de expresar en voz alta. Sus labios se separaban ligeramente y luego se cerraban de nuevo. Las palabras se retiraban como olas que se alejan de la orilla. Me di cuenta de todo, pero no dije nada, porque recordaba con demasiada claridad los meses, los años en los que yo corrí por aquella casa como una criada sin sueldo. Como ella no dijo nada entonces, como me observaba en silencio mientras yo me agotaba, ahora ella podía sentarse en silencio, tal como yo lo hice una vez. En la segunda semana de mi regreso como niñera por contrato, mi rutina había adquirido un ritmo tranquilo. Fichaba a las 8 en punto cada mañana y salía a las 6 de la tarde, como cualquier profesional. Leo y yo también encontramos nuestro propio ritmo, un vínculo calmado y respetuoso con expectativas claras.
Pero no dejé que mi mundo se redujera a las 4 paredes de la casa de Marcos. Todas las tardes, después de comer, llevaba a Leo al parque del barrio. Siempre estaba lleno de movimiento, niños jugando con pompas de jabón, padres preparando mantas de picnic, parejas mayores paseando lentamente por el césped. Al principio, éramos solo una pareja al margen, pero no tardó mucho en que los habituales del parque se fijaran en nosotros. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó una mujer mayor con gafas de sol enormes, el pelo canoso cuidadosamente recogido. Se llamaba Margarita, voluntaria de la iglesia y organizadora comunitaria a tiempo parcial. No exactamente, dije con una sonrisa. Me alojo en la pensión de aquí cerca. Estoy aquí este verano para ayudar a mi hijo con su niño. Sus ojos se iluminaron. ¿Una pensión? Vaya, qué vida tan libre llevas. Otra madre joven intervino, con un niño pequeño en brazos. Creía que eras una niñera profesional, dijo. Eres tan cariñosa con él, y Leo te escucha. Yo solo sonreí. Me preguntaron cómo mantenía entretenido a Leo. Compartí lo que sabía, cómo usar periódicos viejos para hacer marionetas de papel, cómo convertir piedrecitas en juegos de matemáticas, cómo usábamos los bancos del parque para inventar cuentos. Mientras hablaba, algo cambió en sus ojos. Solías ser maestra, ¿verdad? No, respondí en voz baja. Pero lo crié yo misma durante 5 años. Con tiempo, con corazón. Algo en esas palabras hizo que el pequeño grupo se quedara en silencio por un momento. Al día siguiente, en cuanto entramos al parque, algunos nos hicieron señas para que nos acercáramos. Una madre con 2 hijos me entregó un pequeño folleto. Nuestra iglesia organiza un día de voluntariado familiar el sábado. Estaremos clasificando donaciones y haciendo trabajo comunitario con los niños. ¿Os gustaría venir a ti y a Leo? Tomé el folleto con un gesto de agradecimiento. Al girarme, Leo me miró con curiosidad. Abuela, ¿qué es un voluntario? Me arrodillé a su altura y le hablé lentamente. Es cuando dedicas tu tiempo a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Simplemente porque sientes que es lo correcto. Él asintió lentamente, sin comprender del todo, pero percibiendo el significado.